Buenas noches, mi nombre es Luis Alberto Heredia Cortés y curso el cuarto cuatrimestre en la licenciatura de Seguridad Pública en Universidad Digital del Estado de México. Y es un placer para mí presentarles la actividad integradora de la materia Deontología de la Seguridad Pública. Comenzaré señalando que la deontología brinda una importante aportación al desempeño profesional y en este caso en particular a la disciplina que nos atañe, ya que ésta da claridad a los deberes de actuación de la actividad y los que impone la ética, al momento que el servidor público asume el compromiso social de servicio a la sociedad y ésta le dicta qué hacer y qué no hacer dentro de sus funciones con un sentido moral y profesional. A continuación, les presentaré los temas relevantes vinculados a esta materia, en donde se abordarán los siguientes contenidos: la ética y la seguridad pública, moralidad y ética, ética policial, cultura y principios, y finalmente la normatividad deontológica. Demos paso. Unidad 1. Ética y seguridad pública. En esta unidad de aprendizaje se analizaron los valores como principios y los fundamentos de la ética. Los principios tienen el propósito de ayudar a guiar el actuar del ser humano por medio de reglas o normas. Immanuel Kant los clasifica principios subjetivos o máximas, las que dependen del poder que yace en cada individuo, y principios objetivos o leyes, cuando son establecidos por la sociedad. También son cualidades consideradas positivas que distinguen a una persona o personas definiendo su actuar. Los valores éticos son los actos de las personas socialmente aceptados. Evolucionan como lo hace la sociedad para enfrentar las necesidades del momento. El ser humano tiene un sentido ético y moral, clasificado en actos en buenos y malos, dependiendo de su cultura, educación y el fin que desee ser alcanzado. En un sentido creador, los valores pueden orientar el actuar del hombre para realizar actos valiosos, para convertir lo ideal en real. El estudio de la ética tiene sus orígenes en la filosofía de la antigua Grecia, con un desarrollo variado y amplio. Estudia lo moral, la virtud, el deber, el buen vivir y la felicidad, y cómo se ha de aplicar a un nivel individual y social en un sistema moral. La ética es la rama de la filosofía que estudia los actos humanos y como objeto formal es el estudio de la maldad o bondad de estos actos humanos, en los cuales interviene su voluntad e inteligencia, que afectan a otros individuos, grupos sociales o sociedades, y pueden ser clasificados en buenos o malos. Ejemplo, el analizar, el robar, el cocinar, etc. La ética se apoya en otras ciencias como la psicología, que establece las condiciones internas del acto moral al resaltar las leyes que rigen las motivaciones internas de la conducta del individuo y mostrar la estructura del carácter de la personalidad, la formación de los actos, la génesis de la conciencia y los juicios morales. La antropología social y la sociología, que estudian las estructuras en donde se forman las relaciones y su organización de los individuos en concreto, logrando establecer la correlación que hay entre la estructura social y una comunidad, y el código moral que los rige. La historia le aporta datos y conclusiones para determinar si existe un progreso moral de la humanidad, y el derecho tiene una estrecha relación con la ética, ya que ambas estudian la conducta del hombre sujeto a las normas. El acto humano. El acto humano es aquel que solamente se realiza de manera consciente, libre y de forma voluntaria, para lograr un fin determinado, estando condicionado a éstas, a diferencia de cualquier otro acto del hombre, el cual se realiza de manera instintiva o natural. En el acto humano se exhibe la malicia y la bondad de éste, por lo que la ética se encuentra íntimamente ligada con dichos actos, así como de la moral, que es el valor resultante del ejercicio de la libertad del hombre, por lo que una no se entiende sin la otra. La voluntad es lo que impulsa al hombre relacional a perseguir un fin específico, siempre buscando el bien. Para que un acto sea voluntario, debe realizarse de manera espontánea y persiguiendo un fin. Por consiguiente, la voluntad da al hombre firmeza en los propósitos que busca, certeza de éxito en sus objetivos y arrojo para enfrentar los problemas que se le presentan. La libertad moral es aquella que está limitada por la moral misma, es la capacidad que tenemos por hacer lo correcto y es lo contrario a la libertad total. Un ejemplo es el hecho de cometer o no un crimen. Cuando una persona piensa en cometer un delito, toma en consideración factores que influyen en su decisión de hacerlo o no hacerlo. Si lo hace o no, es una decisión que estará influenciada por la libertad moral.
Valores, usos y costumbres. Los valores son principios, cualidades y creencias que le permiten a los seres humanos ser mejores personas aplicándolos en su forma de actuar, y son características de cada uno de nosotros e influyen en el comportamiento para la toma de decisiones, por lo que existen diferentes tipos de valores, entre los que pueden mencionar los valores personales, culturales, sociales, políticos y religiosos. Están íntimamente relacionados con los principios éticos, y algunos ejemplos de los valores personales son la responsabilidad, el respeto, la honestidad y la honradez, entre otros, y van más allá de lo personal, ya que estos proporcionan un perfil determinado del hombre en la sociedad, el cual debe tener convicciones y creencias firmes y que sean útiles para su entorno social, lo que genera una conducta colectiva con valores positivos para su cultura y su nación. En cuanto a los usos y costumbres, los primeros son prácticas de convivencia, como las tradiciones transmitidas de generación en generación de las distintas sociedades, como la lengua, las formas propias de autogobierno o la religión, que son particulares de cada pueblo o grupo étnico, los cuales generan una identidad y una cultura propia que nos muestra la forma de vivir, la forma de hablar, de vestir, sus hábitos y las festividades, la música, la comida y hasta nuestra fisonomía, siendo estas solo algunas características de esta. Las costumbres son las acciones que repetimos constantemente en nuestro comportamiento social y nos define como nación, y son tan fuertes que inclusive llegan a ser leyes. Unidad 2. Moralidad y ética. La moral es el conjunto de normas aceptadas que se transmiten de generación en generación, que evolucionan con el tiempo y ofrecen diferencias con respecto a las normas de otras sociedades, mientras que la ética es un conjunto de normas, principios y razones que un sujeto ha analizado y establecido como línea de directriz de su propia conducta. La conciencia se refiere a la capacidad que nos indica que está bien o que está mal, es darse cuenta de uno mismo y del entorno. Esta tiene diferentes estados, como la conciencia individual, que se refiere a la de uno mismo y de cómo el entorno lo puede perjudicar o favorecer. La conciencia social se describe como la conciencia del estado de los demás miembros de su comunidad y lo que es bueno y malo para ésta. La conciencia temporal se refiere a la conciencia del medio que lo rodea y de cómo afecta a uno mismo y a los demás en la línea de tiempo. Y por último, la conciencia emocional o empatía, que establece lo que es bueno y malo en función de datos emocionales y de cómo el entorno y la forma de actuar de uno mismo afecta al estado emocional de su comunidad. La convivencia se divide en 17 niveles. Los más bajos son la vergüenza, la culpa y la apatía, mientras que los más altos son el amor, la alegría, la paz y la iluminación. La formación de la conciencia la estudiamos desde 3 puntos de vista: de la teoría del desarrollo moral de Kohlberg-Lawrence, la cual refiere que el desarrollo de la conciencia moral es el resultado del desarrollo particular de cada sujeto; la teoría psicológica, que propone como camino para la educación moral el crecimiento individual de las personas y como hecho colectivo, planteada por Platón y John Dewey, quienes señalan que la escuela y la sociedad son los lugares más adecuados para iniciar esa formación en la moral. Existen dos clases de conciencia: la psicológica, que es la capacidad que posee el ser humano de advertir su propio ser y sus actividades; y la moral, que es el juicio que cada cual realiza sobre la bondad o malicia de sus propias actitudes y acciones. En cuanto a la obediencia, señalaremos que es la subordinación de la voluntad a una autoridad, el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que prohíbe; mientras que la desobediencia es el acto de no acatar una norma que se tiene obligación de cumplir. La moral tiene distintas características, de las cuales destacaremos a la autonomía, es la autolegislación, el reconocimiento espontáneo de un imperativo creado por la propia conciencia; la heteronomía, que es el estado que crea las reglas y se renuncia a la facultad de autodeterminación normativa. Son las normas creadas por una instancia al que el individuo se encuentra sujeto y le son impuestas aún en contra de su voluntad. También existe la interioridad, la exterioridad, la unilateralidad, la coercividad y la incoercibilidad.
La ética, la moral y la responsabilidad social tienen que estar unidas para que el ser humano pueda desarrollarse con plenitud y alcanzar su máximo potencial sin afectar a otros, y siempre anteponiendo el bien común al personal. Para Immanuel Kant, la moral los enseña no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de la felicidad, lo cual representa un grado de crecimiento y de entendimiento de nosotros mismos como de nuestro entorno. Para no redundar, señalaremos que a lo largo del tiempo, lo que se consideraba ético y moralmente correcto va cambiando conforme evolucionan las sociedades. Los principios y los valores son importantes para mantener una línea ética, para una mejor convivencia. El trabajo de la ética es razonar el aspecto moral para que los hombres crezcan en sociedad. La moral son las reglas que regulan el actuar del ser humano en sociedad, determinan lo que es bueno o malo dependiendo de las costumbres e ideas que tengan en ese momento cada grupo social. Por último, la responsabilidad social es la ideología o teoría ética en la que cualquier organismo social o individuo tiene responsabilidad hacia la sociedad. Podemos hablar de la responsabilidad social individual, en la que cada individuo apoya a su comunidad, al planeta, la empresarial, en cómo las acciones de éstas repercuten en la sociedad y al tener ganancias retribuyen a su comunidad y al medio ambiente, y la pública o gubernamental, que es cuando el Estado es encargado de diseñar y ejecutar políticas públicas tomando en cuenta las necesidades de sus gobernados. Unidad 3. Ética policial, cultura y principios. En esta unidad de aprendizaje se identificaron los conceptos básicos que el policía debe dominar en la práctica, iniciando con el concepto de policía, el cual se refiere a la fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos, sometida a las órdenes de las autoridades políticas, así como su función, que es el de garantizar el desarrollo de las actividades de la ciudadanía dentro del orden, preservando la armonía social. El policía es el funcionario público que desarrolla esta actividad. La seguridad pública, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Para el policía, debe quedar claro que sociedad es un concepto polisémico que designa a un tipo particular de agrupación de individuos que se produce entre los humanos. La relación que se establece entre los individuos opera la manera de transmisión genética e implica cierto grado de comunicación y cooperación, que en un nivel superior, cuando se produce la persistencia y la transmisión generacional y conocimientos y comportamientos por el aprendizaje, puede calificarse de cultura. El policía es una imagen de autoridad, por lo que hay que entender que esta es la potestad, facultad o poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. Es una persona revestida de algún poder o mando. En ese sentido, el poder debe ser entendido como el dominio, facultad y jurisdicción de la que dispone un individuo para mandar o ejecutar. Es la capacidad de imponer la propia voluntad sobre los otros. Existen diferentes tipos de poder. El poder personal, que surge de forma individual, es la capacidad que tienen aquellos para conseguir seguidores a partir de su personalidad, como Jesucristo. El poder legítimo es el poder de posición, como el gerente de una empresa. El poder oficial es el que se adjudica por una autoridad superior, como un juez. Y el poder experto, que es una autoridad de conocimiento que proviene del conocimiento especializado de los estudios académicos o formativos, y poder político, que proviene del apoyo de un grupo de personas. Procuración de justicia. Esta se basa en la persecución y presentación ante los tribunales de todos los delitos que se cometen en el país. Esto recae en las competencias del Ministerio Público, dependiente del Poder Ejecutivo, que según sea el caso será federal o estatal, encabezado por el Procurador General de Justicia, que tiene la obligación de solicitar las órdenes de aprehensión de los inculpados de un delito ante el órgano jurisdiccional que corresponda, siempre y cuando se recopilen los requisitos establecidos en los códigos penales y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que en su artículo 17 señala que debe ser un servicio gratuito
en el tiempo y plazos fijados por las leyes, de manera imparcial, garantizando la plena ejecución de sus resoluciones a través del Poder Judicial, iniciando el papel del Ministerio Público como acusador con el ejercicio de la acción penal. Principios rectores de la policía. Estos se encuentran establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal de 2010 y son la legalidad, la objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos garantizados en la Constitución. Legalidad. Es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad de las personas. Objetividad. Es la imparcialidad con que se trata o se considera un asunto prescindiendo de las consideraciones y los criterios personales o subjetivos. Eficiencia. Está orientada al logro de resultados, según las obligaciones de cada individuo con el uso responsable de los recursos destinados para cada tarea. El profesionalismo. Se entiende cuando un individuo cumple un trabajo con estándares altos de compromiso y calidad. La profesionalización es indispensable para generar una cultura de servicio entre los responsables de la impartición de justicia. Debe ser especializada y modernizarse para hacer frente a los delincuentes ya cada vez que tienen un modus operandi más complejo. Unidad 4. Normatividad deontológica. La importancia de la normatividad deontológica se basa en saber qué actos se deben realizar y qué actos no, y cómo se tipifican. Para ello es necesario considerar el estilo y manejo de conflictos, en donde el objeto es el conflicto mismo como algo inherente del ser humano, y sus características pueden cambiar dependiendo de la época histórica, la diferencia de los grupos, edad, sexo de los individuos, así como de la ocupación laboral, entre otras, dándose de manera interpersonal o en grupo. Todo conflicto tiene 5 etapas evolutivas. La circunstancial. Esta es importante porque en ella se inicia la evolución de una situación conflictiva que puede desarrollarse o quedarse latente. En esta etapa es cuando se debe actuar en forma previsora para evitar se desarrolle el conflicto. Cognoscitiva. En esta etapa, los individuos o grupos son conscientes de la inminencia del conflicto, ya que se verbaliza la posibilidad de su desarrollo y de hecho, las partes advierten que los desacuerdos están planteados y llevarán a una situación conflictiva. La afectiva. Es el momento de conflicto, en que los individuos o grupos reciben los estímulos de choque o enfrentamiento. Conductual. Las manifestaciones de la situación conflictiva son en esta etapa abiertas de manera florida, se suman ya las actitudes y hechos que los individuos o grupos realizan impulsándolos por el conflicto. Consecuencial. Son los daños que se viven como resultado de la afectación del conflicto mismo y se ven reflejados en el ámbito laboral, familiar y personal. Debe estimarse el impacto del conflicto en su esfera afectiva y las consecuencias en la fractura de las relaciones interpersonales o intergrupales, asimismo en la imagen que pudiera haberse deteriorado y otras ligadas a las circunstancias de cada caso. En un conflicto siempre se generará una competencia. Este es un hecho individual, es rivalizar entre varias personas, empresas o uno mismo para lograr un fin. Es un deseo de superación en el área laboral, es una persona que realiza su función de modo adecuado. También se debe aprender a ceder en ciertas situaciones o circunstancias, sin que éste signifique una rendición, sino como un ambiente que solo se ha creado. Por su parte, la negociación es algo que hacemos todo el tiempo y es parte de manejar y solucionar los conflictos en este proceso de comunicación que tiene por finalidad influir con el comportamiento de los demás y donde ambas partes lleguen a un acuerdo. Roger Fisher y William Ury nos dicen que para negociar hay que separar las personas del problema, concentrarse en los intereses y no en las posiciones, inventar opciones de mutuo beneficio, insistir en que los criterios sean objetivos. Un buen negociador tiene como características la actitud ganar-ganar, mostrar un interés auténtico por las necesidades de la otra parte, ser flexible en el enfoque, ser duro en el fondo y suave en la forma, tolerar bien los conflictos, busca y analiza el fondo de las propuestas, paciencia,
no tomar a pecho los ataques personales, identifica rápidamente los intereses de la otra parte y ser buen oyente. El secreto profesional, por su parte, surge con ocasión de un servicio cuya prestación requiere determinado saber científico o técnico en quien lo realiza. Es considerado un derecho y un deber que ejercen algunos profesionales, garantizando de este modo la confidencialidad entre el profesional y el usuario para quien trabaja. Compendio de documentos de prevención social de la violencia y delincuencia. En este se consideró y analizó la Guía de Delitos Cibernéticos, mediante la cual la Secretaría de Seguridad Pública elaboró la guía en materia de prevención social del delito dirigida principalmente a los menores que corren peligro en los medios digitales. Su propósito es crear políticas y programas para detener los delitos cibernéticos con la participación de la ciudadanía. Por medio de talleres se habla de este problema de seguridad pública y se da información jurídica del medio sociodigital, de conductas en el uso de Internet, así como en las actividades preventivas de la SSP y cómo denunciarlo. Su principal objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los delitos cibernéticos, que conozcan a sus características para que puedan hacer un buen uso de los medios digitales. El protocolo de actuación policial en materia de violencia de género tiene como finalidad generar una normatividad que guíe el actuar policial por medio de la profesionalización de los 3 niveles de gobierno, dándoles herramientas para poder detectar, identificar, intervenir, dar atención y protección y prevención a los casos de violencia de género. El Manual Protocolo de Actuación tiene como objetivo general garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de un delito y hacer respetar sus derechos, y como objetivos específicos dar a conocer a las instancias policiales en materia de implementar el protocolo, poner en práctica los procesos de operación en materia de violencia de género coordinando mesas de trabajo, monitoreando los resultados de la implementación del manual también. Por otra parte, el programa Igualdad de la Secretaría de Seguridad Pública busca implementar políticas públicas para una convivencia laboral equitativa, transversalizar la perspectiva de género tanto dentro como fuera de las dependencias para generar una igualdad tangible, entendiendo la igualdad como la supresión de toda forma de discriminación con motivo de género o condición física. Derechos humanos. Generalidades. En México, el organismo responsable de los derechos humanos es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH por sus siglas. La ley de dicha comisión señala que esta es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia de derechos humanos respecto a los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el país, que es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, que tendrá competencia en todo el territorio nacional para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, y que para la defensa y promoción de los derechos humanos se observarán los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La Comisión Nacional se integrará con un presidente al cual se le conoce como ombudsman, una secretaría ejecutiva, visitadores generales, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones. Abuso de poder. El abuso de autoridad, también conocido como abuso de poder o abuso de las funciones públicas, es una situación donde la autoridad o individuo que tiene poder sobre otros debido a su posición social, conocimiento o riqueza utiliza ese poder para su beneficio y a su vez permite que otros sean explotados. En el derecho administrativo, el abuso es reconocido en figuras que forman parte del poder público o la jurisdicción del Estado, o sea, servidores públicos y políticos. Este problema muchas veces es causado por la corrupción, la mayor fuente de problemas en la política y responsable muchas veces del origen del abuso de autoridad. En estos delitos vinculados con el abuso de poder se reconocen el cohecho, el tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y corrupción política. Protección de derechos humanos en la función policial. Nuestra Carta Magna
Ordena la obligatoriedad a todas las autoridades en el ámbito de su competencia de promover, respetar y garantizar los derechos humanos bajo los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto quiere decir que los derechos humanos no podrán dividirse, que son independientes uno del otro y que se tiene que observar el progreso de la protección de estos sin discriminación de ningún tipo, entre ellas las autoridades encargadas de la seguridad pública. En ese sentido, los derechos humanos a los cuales se encuentran comprometidos a respetar y hacer respetar nuestras policías se encuentran perfectamente establecidas en diferentes leyes, ya sean de carácter federal o local, en todo el territorio nacional. Y de estos pueden mencionarse el derecho a la vida y a la libertad, en donde el policía tiene el deber de defender contra las vías de hecho a todo riesgo la vida y la libertad y la propiedad de las personas, arriesgando la propia vida para proteger los derechos de los ciudadanos con alto grado de responsabilidad, ética y profesionalismo. Del mismo modo se refiere a la seguridad personal, la cual se entiende como el deber del policía para utilizar todos los medios que posee a su alcance para prevenir el delito, proteger a la comunidad, sus derechos y garantías, actuando con respeto, imparcialidad e igualdad. En cuanto al trato de los detenidos, este describe las garantías de libertad de las personas por qué motivo pueden ser privadas de su libertad y, muy importante, el trato que se les da a las personas detenidas. Cuando se actúa dentro del marco de la ley para realizar una detención, el policía no debe usar la fuerza de manera desmedida o en forma innecesaria. En este tema es necesario destacar la falta de aplicación de los protocolos de actuación por parte de los elementos que conforman las diferentes instituciones policíacas del Estado mexicano. Normatividad policial. El Estado, a través de las instituciones de seguridad pública, tiene constitucionalmente el uso exclusivo de la fuerza para mantener el orden público y dar cumplimiento a las leyes y reglamentos. Por lo tanto, el Estado asume la responsabilidad última de que esta función se realice con pleno respeto a los derechos humanos. En México existen varios tipos de policías de carácter federal y estatal, cada una de ellas con funciones diferentes, pero todas ellas con un mismo objetivo, el cumplimiento con la misión de salvaguardar vidas, bienes y valores de sus pobladores, así como el garantizar la estabilidad y soberanía del país en materia de seguridad pública. Cada institución en esta materia, sea federal o estatal o municipal, cuenta con sus leyes, reglamentos y códigos de ética, los cuales establecen la actuación de cada una de ellas para así cumplir con los mandatos constitucionales del Estado.